Muy buenas tardes, noches, días, cualquier hora que estén escuchando esto es El Repasito. Bueno, para el episodio de esta ocasión, pues estaríamos hablando pues del español, desde cómo empezó a desarrollarse este español que tenemos en América, no propiamente del de España. Para eso estaríamos hablando de zonas dialectales, atlas lingüísticos y sobre todo léxico. Yo, acompañada de Uriel Eduardo Solís, aquí yo, Frida Macarena Estrada Sánchez, vamos a dar una breve platiquita, pero sobre todo un repasito de estos temas importantes. Bueno, primeramente hay que definir lo que es pues una zona dialectal. Una zona dialectal es esta región que tiene ciertas características en el lenguaje, pueden ser morfológicas, sintácticas, fonológicas, fonéticas. Bueno, el chiste es que tengan ciertas características dependiendo de la zona. Académicamente hay mucho problema porque puede haber una infinidad de zonas dialectales que se pueden desarrollar incluso desde antes hasta ahora. Y esto, pues, de hecho, hay tres posibles formas de división de zonas dialectales. Por ejemplo, las más famosas, pues, es la de Ureña, que se basa en 5 zonas, una para cada lengua indígena importante dentro del continente. Por ejemplo, la primera está a cargo del náhuatl, donde se establece pues lo que viene siendo Centroamérica, México, Estados Unidos. El ucayo, que es la segunda, y está presente pues en estas áreas del Caribe, o como dirían los españoles, las Antillas españolas, las 3 Antillas españolas, que es Cuba, Costa Rica, República Dominicana. El quechua, que se pasa acá a estas áreas de Venezuela, Colombia, Perú. El araucano, que es propiamente de Chile, casi no hay intervención de otras regiones más que de Chile. Y pues como último queda el guaraní, que está acá por estas regiones de La Plata, que es Paraguay, Uruguay, Argentina. Y pues todas tienen aspectos fonéticos que no son uniformes, o sea, se distinguen bastante bien unas de las otras. La doreña es la división más popular o la más empleada probablemente, pero también están pues otros académicos como Rona, que estableció que hay ciertos criterios que se deben tomar en cuenta aparte, que es porque más que lingüístico, esto de la mezcla de lenguas es una cuestión social, sociológica o etnológica. Y pues ya llegan otros tipos de criterios que se establecen, por ejemplo, los de Zamora y Guitart, que ya establecen otras 9 zonas dialectales y que se basan pues en lo morfosintáctico y lo fonético. Pero pues ya es cuestión de cada región y cómo se desempeñan estas, porque pueden haber americanismos a regionalismos, por ejemplo. ¿O no, Uriel? Claro, como sabemos, los americanismos no son precisamente vocablos que se dan en alguna parte de América, sino que se emplean en estas grandes partes de América. Ciudades excesivamente grandes, podría ser incluso en la Ciudad de México o quizá alguna que otra ciudad muy importante, como podría ser en Argentina, la parte central de todo este país. Usar alguna que otra palabra que sean pues de este uso llamado americanismo. Por otra parte, los regionalismos, por el contrario, estas sí son que su existencia se dio en alguna región del continente americano. Podría ser Bolivia con la palabra ladrón, en Perú con la palabra nevera, y tendríamos varios puntos que diferencian estas palabras. No son muy usadas, sobre todo en nuestro habla, como aquí, como nosotros que somos mexicanos. No podemos encontrar muchas que se usen, pero se nota mucho la diferencia. En este caso, me gustaría preguntarle a Frida, ¿cómo es que se da toda esta mezcla entre las regiones, y qué otra región ha influenciado a nuestro habla en base a las zonas dialectales que hemos tenido? Ah, bueno, pues
Rona establece que hay ciertas influencias, por ejemplo, hay extranjerismos. También hay que tomar en cuenta pues estas áreas que no llegaron los españoles, por ejemplo, lo que viene siendo Brasil, porque también hay influencia en estas áreas de acá del sur de América que tienen una que otra influencia portuguesa, por ejemplo, o de acá del centro de Centroamérica o del norte de América que tiene otras influencias ya inglesas, por ejemplo. Y que pues, por ejemplo, los regionalismos acá se distinguen con otros fenómenos, o sea, los fenómenos lingüísticos tienen otras características, como ya mencioné, por ejemplo, los morfosintácticos, por ejemplo, como el yeis, como el tuteo, de que no se habla de usted, sino de tú, o el voceo, que varias partes del sur de América, por ejemplo, los de las regiones de La Plata, que lo usan mucho, de hablarse de vos, de vosotros, podrían ser uno de los ejemplos. Ok, me gustaría que para complementar un poco esto hablamos un poco más acerca de los extranjerismos. Como sabemos y nos acabas de mencionar, exactamente son algunos lugares donde España no tuvo mucho que ver con ellos. Podríamos encontrar algunas cosas como los italianismos. Los italianismos son pues vocablos provenientes de Italia. Podemos encontrar pues la clásica pizza que siempre comemos. Podemos encontrar alguno que otro africanismo. Igual son lugares donde no llegó España, como la palabra rumba, que es muy sonada aquí en México. Y por otra parte podríamos encontrar también los panamericanos portugueses, por ejemplo la palabra naco, muy despectiva en nuestro habla cotidiana, sobre todo la forma más, podríamos decir un poquito más vulgar, para desferirse a cierto tipo de personas. Y como también mencionaste, es muy importante calcar los que, como todos sabemos, estos por lo regular se producen debido al comercio y a los tratos que ha habido con la región del norte, véase Estados Unidos, o podría ser Canadá también. Realmente manejan el mismo idioma, pero con alguna que otra diferencia. Y esto nos aporta a nosotros alguna palabra del lenguaje inglés a nuestro idioma. Podríamos encontrar algunas cosas que se derivan de ellos, por ejemplo la palabra salvaguardar o ancestro, que preceden de esta lengua. Por otra parte, podríamos encontrar también que nuestro lenguaje también ha sufrido alguno que otro cambio en base al uso y al desuso. Tendríamos en este caso el hecho de tener los arcaísmos, que como sabemos en arcaísmos es una serie de palabras que podemos encontrar porque se han desusado en estos últimos días y últimos años sobre todo. Son palabras que muy raramente se van a escuchar, alguna forma de llamar a alguna cosa que no se usa actualmente para darle algún significado. En este caso, tenemos el hecho de que podríamos encontrarnos que estas palabras predecesoras de las son la raíz de muchas de las cosas que ahora llamamos con su nombre que utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, palabras como quizá alcanzar, sería una palabra pues en desuso realmente. Alzar sobre todo, otra palabra así, atar, o podríamos encontrar alguna cosa como melocotón, sobre todo es otra palabra que está en desuso. En este caso, pues como sabemos, el melocotón no es que nadie lo use mucho, sí sabemos que exactamente es un durazno, pero va en desuso. Ya aquí por último me gustaría decirle a Frida si tiene algo más que decir acerca de esta pequeña serie de recopilación que hemos tenido acerca de nuestro lenguaje español. Bueno, que este tema es todo completamente interesante y pues no da el tiempo, igual que a estos académicos no les da el tiempo para definir todas estas zonas dialectales de regiones y pues es interesante pues que se formen. Es positivo, sí, y hay que tomar en cuenta todas estas diferencias porque marcan todavía más la explicación de cómo hablamos de estas formas. Bueno,
pues supongo que aquí podríamos despedir este podcast, este pequeño episodio de acá, y pues que sigan sintonizando para más repasitos, supongo yo. Claro, claro. Bienvenidos sean a su Espacio. repasito y espacio personal para todos ustedes en los cuales puedan informarse un poco más acerca del maravilloso mundo del español. De forma repasadita. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. No nos queda nada más que despedirnos. Y un abrazo a todos.